¿Qué tal? Muy buena tarde. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Tiempo a esta hora, luego de las noticias, para actualizar el pronóstico para lo que queda de jornada, pero por supuesto también con el foco puesto en el día de mañana y en las próximas jornadas que tenemos por delante. Mi nombre es José Miguel Mardones. Comenzamos. Y vamos a partir hablando sobre meteorología, sobre el clima, la proyección para los siguientes meses. Y bueno, tenemos acá algunas imágenes de apoyo que nos permiten contextualizar lo que les queremos contar a esta hora de la tarde, porque fíjense ustedes que la Dirección Meteorológica de Chile publicó su boletín de tendencias climáticas con el pronóstico estacional para el trimestre mayo, junio y julio, el que coincide con el término del otoño y el inicio del invierno. Vamos a conversar sobre este tema, sobre la proyección, con Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Diego, comencemos. En términos generales, ¿cómo se nos viene el invierno? Sí, al menos lo que sabemos, que es este periodo entre mayo y junio, es que deberíamos estar con temperaturas por encima de lo normal, sobre todo en el norte de Chile, y con una ligera tendencia a más precipitaciones de lo normal para la región de Valparaíso, Coquimbo, o sea, la parte más bien norte de la zona central, y para el tramo entre el Biobío y los lagos, más o menos. Perfecto. Quiero ir por parte porque dijiste varios elementos que son súper importantes de analizar. Primero, hablaste de temperaturas por sobre lo normal, con un foco particularmente en la zona norte. ¿Te refieres a las mínimas y a las máximas? Mínimas y máximas, sí. Es algo que hemos empezado a ver, que empezamos a notar a finales del año pasado, con el calentamiento del Pacífico, incluyendo la costa del norte de Chile y la costa de Perú también. Empezamos a notar un cambio en las temperaturas en la zona norte, un aumento tanto de la mínima como de la máxima, cosa que se ha mantenido en estos últimos meses. Y eso es lo que se espera que se mantenga también para mayo, junio y julio, que es este trimestre que tenemos pronóstico. En la zona central, en Santiago específicamente, también ha estado más cálido de lo normal y también esperamos que esa situación se mantenga para los próximos 3 meses. ¿Temperaturas de cuánto más o menos? ¿Se han podido hacer algún estimativo, una proyección para los próximos meses? Es difícil decir valores específicos cuando uno habla de este tipo de pronósticos climáticos, porque lo que hacemos es tratar de saber si es que vamos a estar por encima o por debajo de la climatología o de los promedios de largo plazo. Sí. Entonces, por ejemplo, para Santiago, el promedio de la temperatura máxima en este trimestre es entre 16 y 17 grados. Entonces, si nosotros decimos que vamos a estar por sobre eso, en promedio, cuando terminen estos 3 meses, deberíamos ver que tuvimos un trimestre con más de 17 grados. Pero que tengamos días extremadamente cálidos o anormalmente cálidos, como por ejemplo este último fin de semana, eso también es posible, pero no es algo que podamos prever en esta escala de tiempo, al menos de los 3 meses. Y debo deducir de tus palabras, Diego, con una menor presencia, por ejemplo, durante el primer periodo del invierno de temperaturas bajo cero, ¿verdad? Al menos para el tramo de la zona más bien norte del país, porque hay un tramo en el que sí esperamos algo opuesto, esperamos que la temperatura esté un poco por debajo de lo normal, y es este tramo entre más o menos la sexta región y la región de los lagos. Ese tramo esperamos que en general las temperaturas, tanto máximas como mínimas, estén por debajo de los promedios históricos. Entonces, ahí no es descartable episodios de muy baja temperatura, cosa que tampoco es descartable en la zona centro del país, pero sí se hace menos probable en un escenario en que todo debería estar un poco por encima de los promedios. Claro, entiendo el punto. Vamos de lleno, Diego, a otro aspecto que mencionabas en tu primera respuesta y que hemos ido desmenuzando y ahí generando todas las ramas para ir nutriendo la conversación de toda la proyección que han hecho desde la Dirección Meteorológica. Precipitaciones, Diego. ¿Qué nos dice este informe que han publicado? Nos dice algo bien llamativo, y es que empiezan a aparecer señales de más lluvioso de lo normal, de un trimestre más lluvioso de lo normal en algunas partes del país. ¿Por qué digo que es llamativo? Porque todos los últimos pronósticos estacionales de los últimos años, de hecho,
han tenido una marcada tendencia hacia un pronóstico debajo de lo normal todos los meses. Y es porque estamos en un periodo súper seco de los últimos años. Entonces ahora, después de un periodo largo, empiezan a aparecer señales que nos podrían indicar un trimestre más bien por encima del promedio, o al menos bien cerca del promedio. Hay esperanza, entonces. Exacto. Una luz al final del camino, claro. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con este establecimiento del fenómeno del Niño, pero la parte del país en la que esperamos esta condición más bien entre normal a lluviosa es este tramo entre Biobío y los lagos, y luego un poco más al norte entre la región de Valparaíso y la región de Coquimbo. Son esas dos zonas geográficas del país en el que hay una mayor señal de una probabilidad de un trimestre más bien lluvioso. ¿Y qué pasa entonces entre la metropolitana y el Maule, por ejemplo? Ahí sigue dominando esta señal que ha dominado los últimos meses, los últimos trimestres y lamentablemente los últimos años, que es de una señal más bien de menos precipitaciones de lo normal. Al menos en este trimestre. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque estamos esperando que el fenómeno del Niño se desarrolle, y eso podría tener un cambio en el panorama para los próximos meses. Claro, eso es súper importante. Sí, perdona que te interrumpa, Diego. Perdón. Sí, no te preocupes. Solamente para hacer hincapié que estamos hablando en base al informe, la proyección que ha publicado la Dirección Meteorológica pensando en mayo, junio y julio. Lo que no quiere decir, por ejemplo, que tengamos un final del mes de julio o agosto con una mayor presencia de precipitaciones en las regiones que estábamos conversando recién. Por ejemplo, entre la metropolitana y el Maule, Diego, ¿verdad? Exacto. Nosotros, por ejemplo, ahora a fin del mes de mayo, vamos a tener el pronóstico para junio, julio y agosto. Esos 3 meses en conjunto. Y ese pronóstico podría, eventualmente, ¿cierto? Aún no lo tenemos emitido, pero podría ser distinto al que estamos viendo ahora. Y eso es porque el mes de agosto pesa mucho en el trimestre junio, julio, agosto. Agosto suele ser un mes bien lluvioso en general, ¿cierto? O sea, aporta harto al trimestre. Entonces, por eso es tan importante seguir haciéndole seguimiento a las condiciones climáticas de los próximos meses. O sea, debo deducir también de tu respuesta anterior, Diego, que por ejemplo eventos como las precipitaciones que se han anunciado para el próximo domingo, al menos en esta zona de nuestro país, en el centro-centro, región metropolitana, O'Higgins y parte de la región del Maule, debiesen ser al menos esporádicos durante los próximos meses, lo que no indica que esta situación pueda cambiar más adelante, ¿verdad? Exacto. Es un poco la tónica de cómo llueve en Chile al final. Son pocos los eventos de precipitación importantes en los inviernos normales, y esto se vuelve un poco más frecuente en los inviernos del Niño, pero en general no son tantos los eventos de precipitación. Solo que hay algunos eventos de precipitación que pueden llegar a ser muy intensos, y esos son los que terminan moviendo la aguja hacia una condición más lluviosa. Entonces, en los inviernos del Niño, estos eventos se vuelven un poco más frecuentes, y eso es lo que ahora estamos monitoreando de cuándo podría ocurrir un cambio de ese estilo. Y tú decías también a lo largo... No va a ser ahora mismo, pero sí podría ser en los próximos meses. Y tú decías también a lo largo de la entrevista se ha podido monitorear un aumento en la temperatura del Pacífico. ¿Está próximo a llegar el fenómeno del Niño? ¿Está en vías de? ¿Seguimos en esta etapa de transición? ¿Cómo podemos definirlo? Está muy próximo a llegar el fenómeno del Niño, porque de hecho ya la costa de Sudamérica, cerca del Ecuador, porque el Niño es un fenómeno ecuatorial, ya está en rangos Niño hace un par de meses incluso. Ya se ha decretado Niño costero, por ejemplo, por los especialistas en Ecuador y en Perú. Lo que se espera para las próximas semanas probablemente es que entremos en rango el Niño en el Pacífico Central también. Y es el calentamiento en el Pacífico Central el que tiene más influencias en las precipitaciones invernales para Chile, no tanto el calentamiento costero en la zona ecuatorial. Entonces, cuando entremos en rango Niño, es donde nosotros deberíamos entrar también en una suerte de alerta, porque tenemos registro de que los niños pueden llegar a ser muy lluviosos. Lamentablemente, en los últimos años,
no ha sido así, pero eso no descarta que vuelva a ocurrir. Entonces, el niño 97 es un muy buen ejemplo de un niño muy lluvioso, que tiene un contraejemplo, que es el niño 2016, pero de nuevo, que entremos en rango del niño nos debería poner inmediatamente en una situación al menos de alerta y monitoreo constante. Por supuesto, y ustedes a medida vayan avanzando las semanas, los meses, desde la Dirección Meteorológica van a ir obteniendo un informe, un análisis mucho más preciso. A ver si nos conectamos más adelante también cuando tengan este informe elaborado que incluya, por ejemplo, el mes de agosto, que decía Diego Campos también podría haber novedades, pensando particularmente, e insisto en ese punto, entre la región metropolitana y la región del Maule, porque la proyección a esta hora, como nos decía Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, indica alta presencia de precipitación entre el Biobío y los lagos y también entre la región de Coquimbo y la región de Valparaíso. Tenemos que quedar pendientes, Diego, a seguir conversando la proyección, por ejemplo, entre la metropolitana y el Maule, y eso lo vamos a ir analizando más adelante. Lo último, Diego, que quiero preguntarte durante la entrevista, con esta llegada del fenómeno del Niño, ¿debiésemos esperar también fenómenos como altas temperaturas u olas de calor en pleno invierno, por ejemplo? ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad, sí. El niño también, además de generar un cambio en las precipitaciones, genera un cambio en las temperaturas y genera una tendencia más bien cálida. Eso a priori no necesariamente implica que hayan eventos extremos de temperatura, pero no los descarta. Entonces, sigue siendo una posibilidad de tener eventos aislados cálidos durante el invierno. Y sobre todo en este tramo que es más bien de la zona centro hacia el norte, en el que sí esperamos que la temperatura esté por encima de los promedios. Claro que sí. Quedamos conectados, Diego Campos. Muchas gracias una vez más por la conversación, la proyección, y a ver si ahí nos puedes dar un llamado cuando haya novedades y conectamos nuevamente para llevarlo a la pantalla de CNN Chile. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Chao, Diego.